Muy buenas tardes, estimada comunidad universitaria. Queremos distraerlos unos minutos para un importante y trascendente evento para nuestra universidad. Agradecemos que se tomen estos minutos para escuchar y comprender el posicionamiento sobre vida, paz y justicia de nuestra universidad. Previo a escuchar por parte de nuestro rector este posicionamiento, cedo este micrófono a la estudiante, consejera, alumna propietaria de Filosofía, Carmen Valle, para que dirija unas palabras. Buenas tardes. Es bien sabido que los avances en ciencia y tecnología principalmente han llevado al ser humano a un desarrollo inesperado y muy apresurado. El mundo actual exige de nosotros la constante actualización para poder mantenernos a flote. Sin embargo, dicha evolución no es precisamente el significado de la grandeza del hombre. Pareciera más bien que antes que favorecernos, nos está destruyendo. Porque ha dejado de ser extraño y lejano hablar de guerras, abuso de poder, despotismos y ataques directos a la vida. Porque la solidaridad, la justicia y el bien común han formado parte del discurso ya muy gastado de los políticos. ¿De dónde, pues, le viene la grandeza al hombre? De poseer un espíritu capaz de reconocer en el otro a un ser libre, semejante a sí mismo, y en este sentido, de su especial interés por defender a los suyos hasta las últimas consecuencias. Este interés se ve manifestado de forma particular en la defensa de los más desposeídos e indefensos, y se concreta de dos formas fundamentales. La primera, la apertura y defensa de la vida en cualquiera de sus etapas. La segunda, la búsqueda de la justicia en todo ámbito humano. Apertura y defensa de la vida, porque la auténtica paz exige en primer lugar respeto a la vida en cualquiera de sus etapas, porque el primer fundamento para exigir cualquier derecho es garantizar el respeto a la dignidad humana, porque la naturaleza humana requiere adoptar una firme postura para proteger a los más indefensos, porque el hombre se hace más hombre en la medida en que sabe reconocer la dignidad humana, en la medida en que sabe ver el rostro humano en el otro, aunque no lo conozca. Cuando se defiende la vida con ímpetu e inteligencia, se es capaz de reclamar por la justicia y, por consiguiente, ser promotores de una paz verdadera. Búsqueda de la justicia en todo ámbito humano, de forma incluyente y pertinente. La naturaleza de la justicia implica que el deseo por hacer la vida sea de carácter universal, que involucre a todo ser humano. Por lo mismo, compromete a todos a que cada uno conduzca sus acciones hacia el bien común. Justicia que sabe reconocer los aciertos, pero también señalar los errores, condenar las injurias y actuar en congruencia con los valores y derechos que rigen toda vida humana. No cabe la indiferencia en el reclamo por la justicia, como tampoco ningún acto de menosprecio, violencia, anarquía o vandalismo justifica cualquier tipo de defensa, porque la justicia implica en primer lugar ser congruentes, respetando las instituciones y el Estado de Derecho, haciendo verdadera política mediante el cumplimiento responsable de nuestros deberes. Ni la vida, ni la justicia, ni la paz son términos neutros. Hablar de ellos implica tomar una postura y defenderla, porque la guerra, los ataques a la vida y los totalitarismos nunca han sido verdadera expresión del interior humano, porque la paz no es utopía, no significa mera ausencia de conflictos armados, ni es tampoco sinónimo de bienestar o comodidad. Es más bien un imperativo que exige de cada hombre un firme compromiso y una actitud de solidaridad
congruencia y promoción del bien común. Dicho compromiso no se mide de forma cuantitativa, sino cualitativamente. Es un asunto de valor interior, de libertad y de estilo, de que cada uno busque llevar a cabo su propia vocación con excelencia, poniéndola al servicio de sus compatriotas. Nuestra época nos exige compromiso. El que ha sido de su época es de todas las épocas. Ha cumplido su misión, ha tomado parte en la creación de las cosas eternas. Ser de nuestra época, trabajar para nuestra época, vivir en el sentido más intenso y fecundo en nuestro siglo, dentro de nuestro siglo, para nuestra generación. Esto es indispensable para hacer de nuestra vocación personal un valor completo. No debe llevarse en alto la bandera del arrojo y de la audacia solo por embriagarse en el mar amenazador de los riesgos. Es preciso que se busque la embriaguez del riesgo en el bien, para el bien y para la verdad. La acción que resulte de dicho compromiso deberá tener doble aspecto. Por un lado, hacer sentir más vivamente que nunca la presencia de los valores humanos y la profundidad de la dignidad humana. Por otro lado, debe obrar con rapidez y alcanzar un contagio, atraer y juntar brazos y pensamientos, porque la juventud es la forja encendida que arde por dentro y por fuera. No podemos permitir que la dignidad humana sea pisoteada, mucho menos en los más indefensos y desprotegidos. Las virtudes deben ponerse en marcha para abrirse camino en un mundo que pareciera caminar directo a la destrucción. Deben ganar una posición y retenerla invenciblemente y entregarla a una descendencia que sepa conservarla. No hay más recurso para ello que la entrega comprometida. Hoy, sin temor a equivocarme, manifiesto que la postura de los universitarios frente a las problemáticas que hoy acaecen debe ser de congruencia y responsabilidad para defender la vida, para denunciar las injusticias, actuando de forma organizada por buscar una verdadera promoción de la paz. Porque grande es la potestad del hombre sobre la tierra, pero sobre todo de la juventud, que necesita robustecer el alma, limpiándola de la ignorancia y del vicio, partiendo de la necesidad de tomar postura frente a un conflicto global que espera de nosotros nada más que nuestra actitud entregada y comprometida, en primer lugar con nuestro país. El reclamo actual por la justicia debe incitarnos a hacer y creer en la verdadera política, esa que busca el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad, a hacer comunidad y a dar esperanza de un futuro que prometa un profundo desarrollo humano, a ser instrumentos de una paz verdaderamente alcanzable, en donde se dice no a la injusticia, se dice sí a la vida. Gracias. Muchas gracias. Cedo este espacio a nuestro rector, el maestro Emilio José Baños Ardavín, quien dirigirá a toda nuestra comunidad nuestro posicionamiento sobre la vida, la paz y la justicia. Muy buenas tardes, querida comunidad UPAEP. Agradezco la presencia de todos ustedes y el hecho que nos hagan llegar durante todos estos días sus comentarios, sus inquietudes, sus preocupaciones respecto de lo que vive nuestra nación. Agradezco también la presencia de nuestros amigos de los medios de comunicación que siempre han acompañado la vida institucional de la UPAEP. Los eventos que presenciamos como país hace ya un mes en el estado de Guerrero nos llenan ciertamente de tristeza y de indignación.
Son hechos que simbran a la nación entera y que nos hacen reflexionar en cuáles son las razones por las que nuestro país ha llegado al punto tal de desencadenar los hechos que ahora hemos presenciado. No concebimos cómo se ha degradado este estado de las cosas al punto de los más graves hechos de corrupción, la colusión de la autoridad con el crimen organizado, atacando a normalistas, estudiantes de aquel estado. Esto nos debe llevar a una reflexión seria. La primera salida es identificarnos como legítimamente muchos miembros de la sociedad se identifican con los normalistas de Ayotzinapa, y es absolutamente genuino. Pero en una reflexión profunda, lo que hemos de preguntarnos es ¿qué estamos haciendo? O más aún, ¿qué hemos dejado de hacer para que la cosa pública se descomponga a este grado? Y entonces la pregunta es si todos somos Ayotzinapa o si más bien por ese dejar hacer, dejar pasar, hemos abonado un campo que hoy es fértil para que el enemigo de la nación, el enemigo del bien común, llegue a estos actos que tanto hoy nos duelen y que han producido un despertar en la juventud y en la nación entera. Y es que los estudiantes, ahora desaparecidos, tienen nombre y apellido. Pero ¿qué podemos decir de aquellos que no tienen nombre y apellido y que no necesitamos ir a buscarlos a Guerrero, sino los tenemos hoy en el presente, en nuestro estado, en nuestra región, diría yo, en nuestra comunidad universitaria? Hemos de revisar cuáles son nuestras actitudes frente a problemas como la pobreza extrema, como la migración infantil, como la trata de blancas. Y si somos serios y objetivos, encontraremos que la respuesta está en la instrumentalización del otro. Hemos dejado de lado el valor precioso que tiene la vida y la dignidad humana. Cosificamos a la otra persona y nos dejamos llevar y somos partícipes muchas veces de actos de corrupción, de dejadez, de falta de participación, de no levantar la voz cuando hace falta. Estos hechos hablan de que nos encontramos inmersos en la cultura del descarte, de la indiferencia, en una concepción devaluada de la vida y de la dignidad. Y entonces, después de esta reflexión, nos hemos de preguntar qué hemos de hacer, cómo debemos responder, ya que esto nos ha simbrado como sociedad. Ojalá esto sea una oportunidad para despertar a México, pero para despertar al México de las convicciones y de los valores profundos. Y en ese contexto, la universidad es de las pocas instituciones que hoy tienen autoridad moral para encabezar ese despertar. Y cuando hablamos de la universidad, hablamos concretamente de personas, hombres y mujeres como los que hoy se congregan en esta explanada de la UPAEP, que quieren y tienen el derecho a pensar diferente y a presentar un horizonte distinto para la región y para el país. Coyunturalmente,
la visión rumbo al 50 aniversario de nuestra universidad habla precisamente de esa vocación universitaria, donde esta preciosa institución, milenaria institución, no puede cerrar los ojos ante la realidad de allá afuera. Una institución que se precie de ser universitaria, verdaderamente universitaria, tiene que ser sensible y tiene que responder a los retos que presenta nuestra sociedad y la vida de las personas. Es preciso, sí, levantar la voz, pero hay que definir también cuál es la ruta. O rescatamos el sentido auténtico de humanidad, o nos dejamos llevar por el caos y por la desesperanza. Sin duda, en la UPAEP optamos por la primera vía. Hacemos un llamado, que hoy lo hacemos propio y empezamos con nuestra comunidad, a generar una verdadera cultura del encuentro, donde rescatemos, redignifiquemos lo que significa ser persona. Hemos de disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos para servir y para transformar esa realidad que no nos gusta y que porque no nos gusta queremos y estamos dispuestos a dar el cambio, cada uno en la responsabilidad y en el frente que a cada quien le tiene hoy ocupado como estudiante, como profesor, como profesionista. En este marco de reflexiones y de ideas, quiero compartir ahora nuestro pronunciamiento universitario sobre la vida, la justicia y la paz. Primero, porque México y los mexicanos tenemos derecho a que se respete la vida humana y la dignidad de todos, hacemos un llamado a la reflexión sobre las últimas causas del deterioro social que vive nuestro país. Desde nuestra perspectiva, la razón de fondo radica en la instrumentalización y degradación del valor de la vida, especialmente en los más vulnerables e indefensos. Por ello sostenemos que la recomposición del tejido social pasa necesariamente por la dignificación de la persona humana y por el respeto irrestricto a sus derechos inalienables. Segundo, porque merecemos un país donde se garantice el Estado de Derecho y se cuente con instituciones sólidas que trabajen por la justicia, nos sumamos al clamor de la ciudadanía por el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de los atentados contra la integridad y la vida de universitarios en el país. Igualmente, exigimos una política de Estado por un México seguro que incluya medidas contundentes para combatir la corrupción y la impunidad. Tercero, porque somos un pueblo que ama la paz y que busca construir el bien común para que todos tengamos derecho a una vida digna, fincada en la solidaridad, nos comprometemos a contribuir en esta tarea desde nuestro quehacer universitario, trabajando con ahínco en pos de la misión institucional de la UPAEP, crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen la sociedad en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Hasta aquí nuestro pronunciamiento. Queridos jóvenes y comunidad universitaria, esta universidad hace más de 40 años
supo leer los signos de los tiempos. Y un puñado de jóvenes, como los que están aquí hoy presentes, se arriesgó a dar un paso al frente, a luchar por sus ideales, a sumar a miles de ciudadanos, de empresarios, de personas que eran empáticos con esos valores y ese gran proyecto educativo en aras de la libertad de cátedra y de los valores cristianos. Hoy el momento de nuestro país pide una acción similar en un contexto diferente, pero que no por ello pide menos arrojo y valor en su juventud. Este despertar pide que rescatemos el auténtico espíritu universitario que se compromete por la búsqueda de esa verdad de la persona, que lo lleva a conseguir el bien común de los demás y que le lleva finalmente al encuentro con la armonía y con la belleza. Ese, queridos jóvenes, es el espíritu águila que distingue a la universidad. De ustedes depende, de esta comunidad depende el seguir en el marasmo, el seguir en la indiferencia o decidirse de una buena vez a dar ese paso al frente en un ambiente de construcción, en un ambiente de propuesta y en un ambiente de encuentro con el próximo, con el que tenemos al lado. En esa medida, ese espíritu que nos caracteriza, ese espíritu águila, nos elevará a vuelos más altos, a horizontes más amplios, fincados en la solidaridad, que es el fundamento para que se dé verdaderamente ese respeto a la vida, esa construcción de la justicia, la consecución de la paz. Muchas gracias a todos.